Siempre que hablamos de reglas del juego, estamos haciendo referencia al marco regulatorio y administrativo. Conocer el aspecto jurídico de la industria resulta fundamental a la hora de invertir capital. Sabemos que Argentina no es un país precisamente estable, pero si de legislaciones se trata, podemos decir que nuestro sistema no dista mucho del de los principales estados del mundo. Ricardo Beller está rankeado como uno de los abogados líderes del sector. Se ha especializado en el área de finanzas, energía y recursos naturales en general y en el mercado de gas y petróleo en forma particular. Para asesorarnos legalmente, visitamos a Beller. Ricardo, yo podría empezar esta nota dando una larga lista de todos los premios que has recibido, de todas las consideraciones, de cómo estás en el ranking de los abogados argentinos, etc. Nos une, más allá de la condición de abogados, uno que ejerce y cómo, y otro que no ejerce. Nuestra condición de actores, hemos compartido las tablas, sí. En aquel entonces creo que no se hablaba de vaca muerta todavía, como conciencia de algo que está ahí y que no nos habíamos enterado. No, vaca muerta se conoce desde 1931 la formación. Claro. Lo que no se sabía era cómo hacer para explotarla rentablemente, que es lo que se empieza a saber en la década pasada en Estados Unidos. Se empieza a trabajar mucho el tema del shale a partir del 2005 y a partir de ahí se empieza a explorar y el no convencional se vuelve algo rentable y posible. Y en el 2011 el Energy Information Administration de Estados Unidos saca un informe que habla de todos los lugares a donde hay shale en el mundo. Y ahí, a partir de ese informe, descubrimos que Argentina es el segundo en gas y el cuarto en petróleo a nivel mundial. Y a partir de ahí todos ponemos de golpe atención en esta vaca muerta que la conocíamos de hace mucho, pero que ahora tiene otra significancia. Al decir todo esto, me tiento porque digo, no, con el abogado no voy a perder el tiempo, entre comillas, lo de perder el tiempo, hablando de la química del petróleo, de la técnica de la extracción, etcétera, sino que voy a hablar del aspecto jurídico, de los derechos. Vos has hablado en algún momento, recuerdo, de los riesgos de la inversión en la Argentina, que es lo que todos estamos pretendiendo, que alguien diga, sí, quiero invertir en Argentina. Y hablabas de un riesgo geológico, sí, el del mercado comercial y el legal. ¿Cuál es este riesgo legal concretamente? Bueno, el riesgo legal es, todos estos contratos de la industria siempre son no por años, sino que son por décadas. Entonces el cliente siempre trata de adivinar o predecir cómo va a ser Argentina en las próximas décadas. Una de las herramientas que tiene para predecir es ver el pasado, a donde no salimos muy bien en la foto. Pasaron una serie de cosas que a la industria no le fue muy bien. Lo que es recuperar la confianza se pierde muy rápido y tarda años en recuperarse. Entonces, bueno, lo que le interesa más que nada al inversor es la predictibilidad, tratar de saber cómo van a ser las leyes. No espera una situación estática. En una situación de décadas siempre van a haber cambios en todas las leyes, pero esos cambios tienen que ser de una entidad tal que no impliquen un cambio de la ecuación económica. Hay un grupo de personas que calculan el riesgo y rentabilidad. El factor riesgo tiene que haber una cierta rentabilidad para que se justifique ese riesgo. Entonces, si fallan con el cálculo, bueno, con Argentina tenemos dificultades de riesgo país, a donde de golpe para financiarse es más caro que en otras jurisdicciones. Tenemos todo para que nos vaya bien. Argentina es un país maravilloso, tiene buenísimos recursos de todo tipo. Lo único que nos falta es organizarnos, lograr pactos entre nosotros y salir adelante. En estos días se está hablando de consensos y algunos, por supuesto, lo aplican al marketing político, electoral, otros hablan de que no se puede renunciar a la ideología, etcétera, pero creo que el consenso es algo casi de sentido común. Totalmente. Toda esta riqueza, esta vaca muerta que ahora estamos descubriendo el valor que tiene, tenemos también un montón en todo lo que es solamente enfocados en energía, tenés energía solar en el norte argentino, que tiene una luminosidad con una energía solar tremenda. Eólica en la Patagonia. Eólica en la Patagonia un montón. Es decir, tampoco nos convertamos en vaca muerta dependientes. Creo que es bueno para vaca muerta misma que se desarrollen todas las otras formas de energía, porque de esa forma vamos a poder exportar. La meta de corto plazo era lograr el autoabastecimiento. La meta que tenemos que empezar a apuntar es exportar. Tenemos que empezar a recuperar mercados y que esos mercados además puedan confiar en nosotros. Sabemos que hoy por hoy el petróleo y el gas son muy valiosos. No podemos saber dentro de 30, 40 años si vamos a seguir consumiendo hidrocarburos como lo hacemos actualmente o vamos a reemplazar por otra forma de energía. Entonces sería una picardía que quede un recurso sin explotar, un tren más que dejamos pasar. Lo importante es que siempre estemos yendo para adelante. Y con reglas claras. Aunque sea pasitos cortos, pero siempre para adelante. Recordé que en algún momento comentaste
A propósito de esta previsibilidad y reglas claras y palabra que se cumple, etcétera, que alguien te preguntó sobre invertir en Argentina, me vino a la memoria inmediatamente aquello de que podemos ser Noruega, pero también podemos ser Angola. Pero sí que vos tenés un caso de alguien que te dijo, mirá, en África las cosas funcionan. Tuvimos alguien que ahora es cliente del estudio, que cuando vino dijo, no, tengo inversiones en África, y buscamos en qué países tenía, y con mucha confianza y agrandado dijimos, bueno, no me vas a hacer esta pregunta. Si tenés inversiones en ese lugar, tenés que no tener problemas con Argentina. ¿Y te sorprendió? Y me sorprendió su respuesta, porque me sorprendió que él me dijo, no, de hecho en mi empresa están más preocupados por Argentina. Todo eso lo tenemos que ir revirtiendo de a poquito. No lo vamos a hacer de un día para el otro. Había una frase en época de la crisis del 2001 que un abogado decía en el Congreso, decía, queremos seguridad jurídica ya. Es no para siempre. Es imposible. Ya la perdés. Lo importante es que cumplamos las leyes y los contratos cuando es difícil cumplirlos. Porque hay un montón de relaciones que funcionan bien, firmamos el contrato, lo dejamos en un cajón, pasa en la enorme mayoría de las cosas que trabajamos. Lo importante es cuando la cosa no va bien, que podamos sacar esos documentos del cajón y que las cosas funcionen como nosotros queremos que funcionen o como pensamos que tenían que funcionar en un caso de emergencia. Y lo mismo pasa en Argentina. Cuando las papas queman, no podemos, en el nombre de la emergencia, decir, bueno, no, esto es una emergencia, reglas de juego nuevas. No, las reglas de juego están pensadas también para la emergencia, y nuestro ejemplo de madurez sería superar una emergencia y respetar las reglas de juego. Y a lo mejor está ahí el gen de esta actitud nuestra, de la época del virreinato, lo cual nos lleva a nuestros estudios de secundarios, cuando nos enteramos de aquella frase, se acata, pero no se cumple. Se acata, sí, totalmente. ¿No? Entonces revoleamos la espada así. Claro, se acata, pero no se cumple. Bueno, ojalá se cumpla. Sí, ojalá.